Listo. Entonces, lo primero que nada es que su departamental es el viernes 12, que es el próximo viernes, 12 de abril, a las 5:20. El examen va a ser en línea. Yo les voy a mandar un correo con la información para acceder a él. Va a ser muy similar a lo que hicimos de como primer examen parcial, o sea, van a tener varias preguntas ahí intentando guiarlos un poquito para que planteen su problema. Van a traer un problema de balance macroscópico de materia y uno de balance macroscópico de energía térmica. ¿Sale? Les digo, mando las claves, o bueno, no las claves de acceso, sino que les mando las instrucciones de acceso. Em, y pues si tienen alguna duda, pues las vemos el lunes, yo creo, ya que las tengan. Ahorita les mando un correo terminando la clase. Va a ser de 5:20 a 6:40. ¿Ok? 5:20, no, a 6:50. 5:20 a 6:50, dura hora y media. Como va a ser totalmente en línea, pues pueden acceder en cualquier computadora, no es necesario que estén en la facultad. ¿Ok? ¿Alguna duda de eso? No, profe. Sí, ¿No? sí, profe. Se me fue un poco el internet. No escuché bien la fecha. Es el viernes 12, el próximo viernes, Ah, ok, bien. de 5:20 a 6:50. Les digo, va a ser totalmente en línea, entonces pueden acceder desde cualquier dispositivo, no es necesario que estén en la facultad. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿No va a ser por la misma plataforma que la anterior, profe? Sí, va a ser por la plataforma de exámenes de la facultad, es igual, similar a la de cursos, es Moodle. Yo les voy a mandar las instrucciones para que entren a la plataforma de exámenes y ya ustedes puedan tomarlo. ¿Ok? Ok, profe, gracias. De hecho, con las instrucciones deberían poder acceder a la plataforma. Si tienen algún problema, eh, todavía se puede hacer, pues sí, con soporte. Inclusive el mismo día, si tuvieran un problema, pues pueden contactar ahí el soporte de Moodle y les ayuda. Pero ya deberían tener acceso, solo que pues no pueden acceder al examen, ¿no? El examen se va a activar hasta el viernes 12 a las 5:20, ¿ok? Em, ok, bueno, entonces primero eso, el departamental. Y bueno, ¿alguna duda de lo que hayamos visto en clase hasta ahora? ¿Alguna duda, alguna duda? Creo que no. ¿No? Entonces déjenme, continuamos con el problema que estábamos viendo. Entonces, a ver, la clase pasada pues ya no me dio tiempo, porque ya íbamos como al último, pero aquí sí vale la pena poner un pequeñito bosquejo de cómo se verían estos calores, ¿no? Entonces, en este eje ponemos la temperatura. ¿Sí? No, mejor aquí vamos a poner el calor, la entalpía. Entalpía. Ujú. Y vamos a poner aquí la temperatura. Pues nada más es un bosquejo, no va a tener valores exactos, ¿no? Ok.
Entonces, lo que vamos a ver en esta transformación que va a tener nuestro cobre como material es que, bueno, empezamos a 1250 grados Celsius, ¿ok? De hecho, sí nos conviene que la temperatura esté arriba. Vamos a poner aquí. Entalpía aquí abajo. Para que veamos. Sí, porque como partimos de una temperatura elevada, mejor así. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos esto, ¿no? Entonces, 1250 y vamos a empezar a solidificar el metal. Entonces, de aquí a acá, este, es un calor sensible. ¿Eso qué quiere decir? Que partiendo de 1250 lo que va a pasar es que va a bajar la entalpía del cobre, ¿ok? El cobre pierde entalpía. Ujú. Entonces va a haber así como una pendiente de este estilo, ¿ok? Aquí perdiendo entalpía. ¿Desde 1250 hasta cuándo? Hasta la temperatura de fusión, que son 1185. A esa temperatura lo que va a suceder es que está, empieza a ver el cambio de fase. Y el cambio de fase es un calor latente. Entonces no se va a ver reflejado como una pérdida de temperatura, pero sí se va a ver reflejado como un cambio en la entalpía que tiene el material. ¿Ok? De hecho, la entalpía debería ir negativa. Vamos a ponerlo. Más bien temperatura de este lado y la entalpía creciendo, perdiendo. Va a hacerse cada vez más negativo hacia el otro lado, porque el cobre está perdiendo este calor. Entonces, este empieza a 1250, va a bajar su entalpía. Ujú. Se va a hacer más negativa y luego va a solidificar, ¿no? Entonces, en este proceso de solidificación tenemos un calor latente. Tenemos un cambio que involucra una cierta entalpía de fusión, bueno, de solidificación en este caso, este, pero no hay un cambio en temperatura, ¿ok? Y ya al final lo que tenemos es el enfriamiento del sólido, que es este pedazo de aquí. Entonces el sólido, pues, se va a enfriar al igual que el líquido. Se va a ver un cambio en temperatura, la temperatura va a bajar hasta temperatura ambiente, teniendo una pérdida de entalpía. Aquí la pendiente del enfriamiento del líquido y del enfriamiento del sólido no tiene por qué ser la misma. De hecho, esa pendiente depende del CP que nosotros tengamos, del sólido o del líquido. Entonces, yo planteo esto, pongan ustedes hasta 100 grados centígrados, ¿no? Que es lo que originalmente teníamos. Ujú. Pues hasta 100 grados centígrados. Sin embargo, pues sí podríamos hacer lo que estoy planteando yo, ¿no? Que es que enfriamos hasta lo que es temperatura ambiente. Entonces le voy a extender esto un poquito. Ujú. Lo voy a poner con esto. ¿Ok? Entonces enfriamos hasta temperatura ambiente
¿Qué es lo que yo planteo? Está hidrosol. Plástico, ¿no? Es mucho. Mm, mucho. Ah, sí. Entonces yo lo que estoy planteando, sí voy a poner aquí temperaturas. Entonces aquí, para que nos quede claro. Entonces esto parte de 1250 grados centígrados, ¿ok? Es la temperatura a la cual empieza el líquido a enfriar. Luego a la temperatura de fusión, que son 1085, lo que ocurre es que solidifica. Ujú. Entonces va a haber un cambio isotérmico. ¿Y hasta dónde calculamos la entalpía? Hasta 100 grados centígrados o 150, ¿no? Dependiendo de qué estamos haciendo. Estos son 1085 y en principio enfriamos hasta 100 o 150, dependiendo de qué estamos haciendo de cálculo. Vamos a tomar de ejemplo el de 100, ¿ok? Que llegamos a 100 grados centígrados. A 100 grados centígrados. Entonces todavía le faltaría algo de, de distancia al material para llegar a los 25. Ajá, todavía tendría que enfriarse un poquito más. Yo creo que le cima un poquito más arriba. Ahí está. Entonces todavía se puede enfriar más para llegar a temperatura ambiente. De hecho, podríamos continuar el cálculo enfriándolo más, ¿no? Si fuera un proceso que así lo requiriera. Por ejemplo, la solidificación ultra rápida que requiere temperaturas bajo cero, en este caso no. Pero bueno, físicamente nosotros no lo estamos llevando a 25. No tiene por qué llegar a 25. Entonces, este cambio de entalpía que tengo aquí no se lleva a cabo. Sin embargo, lo que yo planteo en el balance es que vamos a calcular el enfriamiento que sufriría hasta 25 y después nos vamos a regresar acá, ¿no? A vamos a ponerlo con una flecha. Nos vamos a regresar a lo que sería la entalpía de 100. Entonces, este cálculo, o sea, yo voy a continuar este cálculo de aquí hasta acá abajo, el enfriamiento, como si llegara hasta 25, y después voy a calcular el calentamiento desde 25 hasta 100. Como es el mismo CP del sólido y los límites de integración pues son de 25 a 100, regresarme de aquí a acá va a ser lo mismo que yo calcular hasta 100, ¿ok? Es un proceso que por la ley de Hess pues va a ser igual, ¿sale? Entonces, ¿tienen alguna duda de esa parte? ¿Sí se entiende? Sí, sí. Ok. Entonces, bueno, ahí está. Ujú. ¿Dudas de esto? ¿Queda claro? ¿Calor latente y calor sensible? Sí, profe. Mm. Pues vámonos otra vez al problema, ya que... Vamos a revisar. Entonces vamos a ver, vamos a ver. Pues aquí
Mm, Estábamos en esto, ¿no? Pues habíamos planteado una ruta de proceso, ¿verdad? O bueno, una ruta para hacer el cálculo del balance de energía térmica. Habíamos empezado viendo que no podemos conocer el flujo con solo el balance de materia, porque el balance de materia pues simplemente nos dice que el argón que entra es igual al que sale y el cobre que entra es igual al que sale. Eso no nos da mucha información porque para empezar no sabemos cuánto cobre sale, ¿no? Sabemos su temperatura, pero no su flujo másico. Entonces, lo que va a controlar que tanto cobre podamos procesar es la temperatura que queremos que tenga el cobre a la salida. Y queremos que sea relativamente baja para evitar alguna oxidación, ¿no? Y bueno, ya que descubrimos eso, planteamos el balance de energía basándonos en la ley de Hess. Entonces aquí partimos de cobre a 1250 grados centígrados y argón a 25, ¿no? Y queremos llegar a tener cobre sólido que esté entre 100 y 150 grados centígrados y argón a 700 grados centígrados, sabiendo que la suma de la entalpía de este cambio, de este sistema a este sistema, es igual a cero, porque se va a conservar la energía térmica. Entonces, lo primero que planteé yo es que tenemos que calcular el cambio en el cobre, ¿no? Que pasa de ser cobre fundido a cobre sólido. Entonces, para calcular ese cambio, este, yo planteo que primero enfriemos el cobre hasta 25, que es la misma temperatura de referencia a la cual se encuentra el argón, y luego hagamos el cálculo de cuánto calor se requiere para que el cobre alcance su temperatura final, que es lo que les acabo de enseñar, ¿no? Que el cambio de entalpía del sólido pues terminaría a 100, pero yo estoy calculando un cambio hasta el final y luego de regreso. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir saber cuánta energía térmica le queda al cobre todavía. Le queda remanente al cobre, eso ahorita lo vamos a ver, pero me permite calcular eso. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura ambiente y el estado en el que está actualmente el cobre, ¿no? Em, bueno, luego de que hagamos esos cálculos para el cobre, pues tenemos que calcular también el calor sensible del argón. El argón entra como un gas y sale como un gas, no tiene cambio de fase, simplemente pues está calentando, ¿no? Entonces calculamos eso. Y con eso llegaríamos al estado final. Entonces, si ven este estado, ya es este de acá arriba, al que queremos llegar. Podríamos poner una flecha directa, pero tenemos que considerar las pérdidas de calor, porque esas pérdidas de calor son parte de estas entalpías que están en el proceso. Entonces tenemos que considerarlas, hay que ponerlas aquí. Entonces, a pesar de que aquí acá parece que no hay cambio, pues simplemente es considerar las pérdidas. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? No. ¿No? Ok. Entonces, bueno, lo primero que planteamos fue el enfriamiento del cobre. Entonces ahí pues vimos que el cobre pasa por varios cambios. Primero se enfría el líquido, luego solidifica y al final pues se enfría el sólido, ¿no? En este caso yo quiero enfriarlo hasta 25 porque les digo, quiero saber cuánto vale esa entalpía extra que todavía tiene el cobre. Me va a dar información adicional que no obtendría si únicamente considerara su enfriamiento hasta 100 o 150 grados centígrados. Entonces, bueno, ¿cómo es el cálculo del calor sensible? Pues es la integral del CP, diferencial de temperatura, desde la temperatura inicial hasta la temperatura final. En el caso del líquido, del cobre líquido, pues es la temperatura a la cual empezamos, 1250, hasta la temperatura de fusión del cobre. Consideramos el cambio de fase, en este caso es solidificación, por eso vamos a ponerle un signo negativo a la lambda de fusión, que es la que normalmente se reporta, este, porque es el proceso inverso. Entonces, en lugar de ser de sólido a líquido, que es lo que normalmente se reporta, en este caso estamos de líquido a sólido, por eso tomamos el negativo. Y al final, pues, comenzamos a enfriar el sólido, que el sólido, otra vez es un calor sensible, es enfriamiento. Por lo tanto, pues
la forma en la que se calcula es la integral desde la temperatura inicial hasta la temperatura final del Cp del material diferencial de temperatura. En este caso, pues, ¿en qué temperatura empezamos el enfriamiento del sólido? Pues a 1085, ¿no? Que es la temperatura de fusión. Ujú. Y terminamos en la temperatura de referencia, que son 25 grados centígrados. Nuevamente, esto es a 25 porque yo quiero saber cuánto vale el calor que conserva el cobre, que mantiene el cobre, ¿ok? Y se me fue. Ajá. Ahora, ahora bien, pues esos datos sí los tenemos, ¿no? Conocemos el CP del cobre líquido, que es 7,50. Conocemos la temperatura a la cual empezamos. La temperatura de fusión también la conocemos. Conocemos la lambda de fusión. Conocemos el CP del cobre sólido y sabemos los límites de integración. Entonces, de esto, de integrar, o más bien esto, integramos, le sumamos esto, luego integramos, le sumamos estos. Estos valen, son valores negativos. Por eso, en el esquema que les presenté, iba yo hacia el otro lado, porque cada vez es más negativo el calor, del cobre. Este, sí, a ver, les enseño mejor. Mm, 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 A ver, mejor les comparto pantalla. Entonces, miren, aquí tenemos ese enfriamiento del líquido. Entonces, como el límite de integración va desde un valor alto hasta uno bajo, al momento en el cual nosotros hagamos la resta, porque esto va a quedar lineal, pues va a dar un número negativo. Este es negativo, este también va a ser negativo porque otra vez empieza de un valor alto y termina en uno bajo. Entonces tenemos puros valores negativos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez es más negativa la entalpía del cobre, ajá, del cobre como material. Entonces empezamos a 1250, tiene una pérdida de entalpía cuando lo enfriamos. Luego solidificamos, pierde nuevamente entalpía. Ujú. Y luego enfriamos hasta 25 grados centígrados, que es esta extensión. Entonces tenemos todavía otra pérdida de entalpía para el cobre. El cobre está perdiendo energía. Desde el punto de vista de lo que sería nuestro proceso, pues estamos ganando energía porque toda esa entalpía que pierde el cobre, pues nosotros la podemos usar para algo. En este caso, no es que la vayamos a aprovechar, sino que se ve reflejada en el calentamiento del argón. Ujú. Nosotros no estamos aprovechando ese calor, sino que se está transfiriendo al argón que sale caliente. Porque en realidad lo que nosotros queremos hacer, pues, es quitarle ese calor al cobre para solidificarlo y hacer las partículas metálicas. em, y para quitárselo, pues necesitamos calentar otro material, en este caso el arco. Pero bueno, aquí ya tenemos nuestros tres valores negativos. ¿Cómo queremos verlo desde el punto de vista del proceso? Pues le ponemos un signo negativo, así que esto nos va a dar positivo, es calor, para el proceso es calor de entrada. Ujú. Y lo que no conocemos únicamente, pues es el flujo molar de cobre. Esta sería nuestra expresión para el enfriamiento del cobre hasta temperatura ambiente. ¿Ok? Es un valor constante que multiplica el flujo molar. ¿Por qué es constante? Porque pues conocemos todo. Conocemos todos los datos involucrados y podemos hacer el cálculo. Entonces, ¿alguna duda de esta parte? No, profe. Ok. Entonces, bueno, el segundo calor va a ser calentar el cobre.
Me parece, no, no tiene dudas. El segundo calor va a ser el de calentar el cobre. Y lo vamos a calentar para calcular esa diferencia que les había platicado, que es regresarnos, ¿no? A este estado, al estado en el que está el material. Entonces nosotros estamos aquí, yo calculé hasta 25, pero ahora necesito restarle esa energía, o sumarle en este caso, ¿no? Para volver a regresar a estar a 100 a 150. Pues parecería un paso innecesario, pero pues nos da cierta información, ¿no? En este caso, como la temperatura de salida varía entre 100 y 150, decidí o se decide dejarla como una incógnita. De esa manera simplemente pues se, se sustituye dependiendo del valor que vaya a tener. Entonces hay que integrar el CP del cobre sólido desde 25 hasta la temperatura de salida. Entonces ahora es un límite más pequeño que uno más que este que es más alto. Por lo tanto, este va a ser un término positivo. El cobre está ganando energía. ¿Qué es esto que está aquí? El cobre gana energía. Desde el punto de vista del proceso, yo estoy cediéndole energía a ese cobre. Por eso lleva el signo negativo aquí, porque quiero verlo desde el punto de vista del proceso, no de la sustancia, sino del proceso. Entonces, bueno, integramos desde 298 hasta la temperatura de salida, el CP del cobre. Aquí, temperatura de salida, les digo, la dejé como una variable porque varía, ¿no? Entre 100 y 150, entonces eso me facilita. En lugar de estar haciendo la integral varias veces, tomando otro límite, pues aquí integro con con esa incógnita y entonces ya nada más evalúo esta expresión dependiendo de la temperatura a la cual quiero hacer el cálculo. Otra vez no conozco el flujo de cobre, lo dejo como una incógnita, entonces todo va a ser una ecuación con dos incógnitas, ¿no? La temperatura de salida y el cobre y el flujo molar del cobre, pero esta temperatura de salida en realidad sí la conozco. Simplemente pues todavía no evalúo la temperatura a la cual yo quiero estar trabajando. Em, y bueno, ¿alguna duda de esto? Todo bien, profe. Todo bien. Entonces este sería simplemente un calor sensible, ¿ok? Al argón también le vamos a hacer el cálculo de un calor sensible porque no hay cambio de fase, simplemente hay un cambio en temperatura. Por lo tanto, pues vamos a usar la misma fórmula, la integral desde la temperatura inicial hasta la temperatura final del CP de la sustancia diferencial de temperatura y multiplicada por su flujo molar. Aquí el flujo molar sí lo conocemos. Ujú. Entonces conocemos también el CP, sabemos los límites de integración que son de 25 a 700. En este caso, el argón gana energía térmica. Yo desde el punto de vista del proceso se la estoy cediendo. Entonces, por eso va a un número negativo. Pero bueno, conozco todos los datos, entonces puedo integrar. Aquí lo tengo en kilojoules, pero como estos los tengo en kilocalorías, hago la conversión y tengo un calor en kilocalorías por hora, ¿no? Este calor sí lo puedo calcular completo porque conozco el flujo, conozco los límites de temperatura y conozco el CP. ¿Sale? ¿Dudas de ese calor? No, ¿No? Nos quedan las pérdidas de calor, ujú, que vienen escritas aquí en el problema. Nos dice cuánto calor se está perdiendo en el proceso, que son 5000 kilojoules por hora. Ujú. Entonces, nuevamente, como está en kilojoules, si yo lo quiero en kilocalorías, que es con lo que calculé los datos del cobre, pues hay que convertirla, ¿no? Es negativo porque son pérdidas de calor, entonces hay que tener en cuenta eso. Y lo que nos resta, ya que tenemos todos los calores asociados al proceso, que es el calor sensible del cobre al enfriarse. El calor sensible, bueno, este es sensible, latente, sensible, ¿no? O sea, todo el calor que involucra enfriar el cobre. Tenemos el calor sensible de calentar el cobre para matemáticamente calcular esa diferencia entre 25 y 100 o 150.
tenemos el calor sensible del argón y tenemos lo que sería el calor de las pérdidas. Entonces, nuestro balance de energía, que es la suma de las entalpías, va a ser el calor 1, que era el calor de enfriar el cobre. Esa va a ser nuestra entrada de calor. El calor 2, que es el calor que el cobre mantiene remanente cuando abandona el sistema. Ese calor que conserva el cobre por el hecho de estar caliente, a estar a 100 grados centígrados, es calor que nosotros estamos perdiendo. ¿Ok? Entonces, esta es una salida. Luego tenemos el del argón. El argón también es una salida de calor. Estamos sacando una cierta cantidad de calor por el hecho de sacarlo caliente. Entonces, esta también va a ser una pérdida, ¿ok? Para el sistema. Y finalmente, pues, las pérdidas de calor como tal, que es el calor que se disipa a la atmósfera, que también va a ser una salida. Entonces, aquí tenemos una entrada de calor y 3 salidas, ¿ok? Eso pues lo pueden ver con el signo que tengan los calores, ¿no? Cuando hagan el cálculo. Siempre recordándonos de poner un signo negativo cuando estemos calculando el calor de un material, porque lo queremos ver desde el punto de vista del proceso. Entonces, si da positivo, pues es calor que estamos ganando; si da negativo, es calor que estamos perdiendo. Entonces, sumamos todos, tenemos la incógnita del flujo de cobre y la temperatura de salida. Entonces, en principio es una ecuación con dos incógnitas, pero como la temperatura de salida yo sé entre qué límite se maneja, pues lo único que tengo que hacer es sustituir la temperatura de salida que yo desee calcular y calcular el flujo de cobre, ¿no? Que sería despejarlo ya. Ujú. Y entonces pues obtengo estos resultados. Aquí pues sí ¿cómo decirlo? Lo que nos piden es calcularlo en dos límites, en 100 y 150, pero como ya tenemos la expresión, pues evaluarla en más puntos no es ningún problema, ¿no? Entonces podemos calcular el flujo para todos estos puntos, ¿no? 110, 120, 130, 140 y 150. Entonces con eso obtenemos el flujo molar de cobre, que nos permitiría alcanzar esas temperaturas a la salida, y pues con el objetivo de que sea más fácil visualizarlo, podemos convertirlo a flujo másico, ¿no? Que es lo que normalmente vamos a alimentar realmente nosotros, que son flujos másicos de materiales sólidos o líquidos. En el caso de gases, pues más que nada medimos flujos volumínicos, ¿no? El flujo molar, sí es importante, sobre todo cuando hay reacción química, como en este caso cálculos termodinámicos, pero al final lo que vamos a controlar es esto. Ahora, lo que nos faltaría para saber bien el control del proceso, pues sería mediante una ecuación de Bernoulli o similar, calcular la altura del líquido de cobre que corresponde a cada uno de estos flujos másicos. Pero pues eso ya sería aparte, ¿no? ¿Alguna duda de esta parte del problema, de este primer inciso? ¿No? ¿Ninguna duda? Ok. Entonces, bueno, esta es la gráfica de control que nos dice el flujo másico que estamos procesando y la temperatura a la cual va a salir el cobre. ¿Ok? Es esa. Ahora, la temperatura promedio pues sería la que tiene a 125, o bien sumar las dos de los extremos y dividirla entre dos, pero como es una línea recta, pues podemos sí considerar que la de 125 es el flujo másico promedio. Es el que vamos a usar para los siguientes cálculos. Pues también podemos sumarlos todos y dividirlos entre el número de datos, pero pues les va a dar lo mismo porque es una recta, ¿no? O sea, como es una recta, es lineal el comportamiento, no hay ningún problema. Vean que pues sí es cuadrático el aporte de la temperatura de salida, pero como al final, una vez que evaluamos esta, ya nos queda una ecuación con una sola incógnita, pues es casi una recta, ¿no? Si hiciéramos más puntos, a lo mejor sí llegáramos a ver una curvatura con la temperatura, pero en este caso, en la región en la que estamos trabajando, es tan poquita la diferencia en temperatura que no se ve reflejada como realmente un cambio en el comportamiento, ¿no?
Pues aquí el promedio pues sí sería el punto del medio, pero pues les digo, también pueden sumar todos y dividirlo entre el número de puntos y así sacar el promedio. Sobre todo si hay una curva, pues sí les convendría. Em, y bueno, ese sería mi flujo másico medio. Ahora, para control del proceso, pues se requiere el diagrama de Sankey. Entonces, de una vez, puedo capturar los resultados de mi balance de energía térmica en una tabla. A ver, puedo, les digo, de una vez, como sé que al final quiero un diagrama de Sankey, entonces puedo iniciar a capturar los resultados que voy obteniendo de cada balance en tablas. Entonces aquí de entrada ya les había dicho que el único calor que teníamos era el de enfriar el cobre, es el único positivo. Ujú. De salida, pues sería el calor que el cobre mantiene, que es la integral de 25 hasta la temperatura de referencia. Entonces, por eso, es la razón, esta es la razón, el diagrama de Sankey, o conocer este calor, es la razón por la cual yo enfrié hasta 25 y luego calenté, porque quiero saber cuánto cobre, cuánto cobre, cuánto calor tiene remanente el cobre. Ujú. Entonces quiero conocer cuánto calor estoy perdiendo a la salida. Y esta información no la tendría si yo hubiera enfriado únicamente hasta 100 grados centígrados. En ese caso, este calor no lo conocería y este sería un poquito distinto, un poquito más chico. Ujú. Porque básicamente, pues si solo enfriara hasta 100 sería la suma de este con este. Ujú. Bueno, entonces tengo el calor de calentar el cobre, el calor de calentar el argón, que ese calor también lo estoy sacando del proceso, y tengo las pérdidas de calor. Pues vean que el total de entrada y el total de salida pues son muy similares, el desbalance es 0.5 calorías, kilocalorías, que comparado pues, con miles no es muy grande, ¿no? Es una fracción muy, muy pequeñita, ¿no? Y aquí pues estoy calculando el calor porcentual. Como solo tengo una entrada, esa entrada es el 100% de calor, pero en las salidas pues sí tengo varias, ¿no? Entonces el calor porcentual sería el valor de entre el calor total de salidas por 100. Y de esa manera pues obtengo los porcentajes, que esto es lo que voy a graficar en el diagrama de Sankey. Voy a hacer flechas que van a ser más gruesas o más delgadas dependiendo de cuánto calor represente. ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, no. Ahora aquí pues se preguntarán a qué temperatura lo evalué, pues a 125. Entonces tomé el valor promedio porque realmente cada temperatura pues tendría una ligera diferencia en este calor. Entonces cambiaría un poquito cómo se ve el diagrama de Sankey, pero en general, en términos generales, el promedio representa bien el proceso. ¿Ok? Sí, justamente, por eso les decía que empezáramos de temperatura ambiente para conocer este de aquí. Quiero saber cuánto calor le quedó al cobre. Y yo no podría saberlo si hubiera enfriado únicamente así. ¿Alguna otra duda? Todo bien, profe. Gracias. Todo. Pues bueno, estas tablitas pues nos va a servir después para sacar nuestro diagrama de aquí. Todavía no, pero más adelante. Luego el inciso B, y el inciso B que nos preguntaba el calor necesario para fundir el cobre, ¿no? A ver, déjenme ver. A un balance energético para el horno de precalentamiento. Entonces el argón, si se acuerdan, sale caliente. Ujú. Entonces está llevando todo este calor. Es el 70% del calor que sale de mi proceso. Yo no quiero desperdiciar ese argón, entonces pues, lo voy a usar, o más bien ese calor, entonces lo voy a usar para precalentar los lingotes que voy a fundir en el horno de fusión. Entonces vamos a ir precalentando este flujo másico promedio, 27.23 kilogramos por hora, con este argón que está saliendo. ¿Ok?
con la finalidad de fundirlo. Entonces aquí, ¿de qué parto? De cobre a 25 grados centígrados, voy a usar el flujo molar promedio, que es el de 125. Ujú. Este es el que voy a usar para el resto de cálculos. Entonces voy a usar ese flujo molar promedio a 25 grados centígrados y parto del argón que está a 700. Entonces lo que quiero es que se transfiera el calor entre estos dos, que haya un intercambio de calor. Entonces normalmente estos equipos que sirven para hacer precalentamientos o enfriamientos se llaman intercambiadores de calor, ¿ok? ¿Y a qué quiero llegar? Pues al cobre y al argón a una temperatura final que va a ser la misma porque van a alcanzar el equilibrio térmico. Entonces quiero saber a qué temperatura terminan ambos. Ujú. Sabiendo que no hay periodos de calor. Entonces, dudas de esta parte. No, profe. Ok, entonces, bueno, ¿cómo llegamos de aquí a acá? Entonces, esta temperatura final, ¿el argón a qué temperatura está? A 700. El cobre, por leyes termodinámicas, por pura termodinámica, no puede sobrepasar esta temperatura. Ujú. Entonces, si yo intento calentarlo con un flujo de 700 más allá de 700, pues no voy a poder, ¿verdad? Eh, ¿Eso qué implica? Que esta temperatura final es menor a 700 grados centígrados. ¿Cómo terminaría el cobre entonces? ¿Sólido o líquido? Sólido. Sólido, no alcanza la temperatura de fusión, justamente. Entonces, ¿va a ser un calor de qué tipo? Si únicamente estamos cambiando la temperatura. Sensible. Es un calor sensible, efectivamente. ¿Ok? Entonces, bueno, y este de aquí, pues es igual sensible, ¿no? El argón no va a cambiar de estado de agregación. Entonces, aquí puse un primer calor, hecho no prima, que corresponde a enfriar el argón hasta 25 grados centígrados. Ujú. Después caliento el cobre hasta la temperatura final, va a ser un calor sensible. Y caliento el argón hasta la temperatura final. Nuevamente, vean que yo enfrié hasta 25, cuando en realidad pude haber enfriado el argón únicamente a esta temperatura final. Ujú. Y me hubiera ahorrado un paso, por así decirlo. Pero hubiera perdido información porque ya vieron que este calor que viene aquí, H3, que voy a calcular, pues sí me está dando información de cuánto calor me queda remanente. Entonces yo quiero saber eso. Y bueno, hay que considerar las pérdidas de calor, ¿no? Para llegar a este estado final, ¿no? O bueno, más bien para considerarlas aquí en el balance, porque el estado final pues ya lo alcanzamos, ¿no? Desde antes. Pero bueno, sí, este planteamiento, ¿tienen dudas de este planteamiento? ¿Comentarios? ¿Todo bien? ¿Se entiende qué estamos haciendo de proceso? Sí, prof. Sí, sí. Ok, entonces vamos a ver, continuamos. Ok, entonces calculamos el calor sensible de enfriar el argón. Entonces ven aquí que H1 prima tiene de límite que vamos desde 700 hasta 25 del argón. Aquí arriba, nosotros durante nuestro cálculo calentamos el argón aquí de 25 hasta 700. Entonces sería el mismo cálculo, pero invirtiendo el límite de integración. En lugar de 25 a 700, ahora tendríamos de 700 a 25. ¿Eso qué quiere decir? Que este H1' tiene la misma magnitud
que este H3, pero va en el sentido opuesto. Es decir, únicamente va a cambiar el signo. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí se ve por qué? Ok, todo claro. Entonces, lo que sucede aquí, pues es que para calcular el H1', pues simplemente es igual al negativo de H3. Entonces puedo ahorrarme la integral. No es una integral muy complicada. Al final nos va a quedar la constante por el delta t. Pero bueno, para saberlo, ¿no? Que H1 y H3 están compartiendo su magnitud. Y comparten su magnitud porque el flujo de salida de un proceso, que sería H3, va a ser igual al flujo de entrada que va a tener el otro proceso, que es el precalentamiento. ¿Ok? Entonces ahí están compartiendo una corriente. Simplemente lo que el proceso ay, ¿cómo se llama? De producción de polvo de cobre está perdiendo, lo está ganando el intercambiador de calor. Pues va a ser el mismo, pero con signo positivo. Ahora es la entrada de calor. ¿Ok? ¿Dudas de eso? No, pues sí. No hay dudas, ok. Después tenemos calentar el cobre. Como ya les dije, en este caso, pues simplemente es calentar el sólido de 25 hasta la temperatura final. Pues conozco el CP, no conozco la temperatura final. Entonces eso lo vamos a dejar como una incógnita, ¿no? Calentamos ese cobre. Y tenemos esta expresión, como ya ahora sí conocemos el flujo másico promedio, pues podemos sustituirlo. Em, daría un valor positivo porque el cobre está ganando calor, pero yo se lo estoy cediendo. ¿A partir de qué se lo estoy cediendo? De la temperatura que el argón tiene. Entonces yo le estoy cediendo este calor al cobre desde el punto de vista del proceso. Por eso al final, pues con este negativo, pues me va a quedar una expresión de este estilo, ¿no? Que depende pues únicamente de la temperatura que alcance, que no la conozco, no la conozco. ¿Tienen dudas hasta ahí? No, profe, Y, gracias. ok, y luego pues vamos a calentar el argón. Entonces el argón ahorita yo termodinámicamente hice el cálculo para que esté a 25 grados centígrados. Entonces me falta pues calentarlo a la temperatura final. Pues, simplemente pues es una integral desde 25 hasta temperatura final del CP del argón, diferencial de temperatura. Conozco el CP, no conozco la temperatura final. Y entonces pues puedo calcular este calor, ¿no? Dejándolo en términos de la temperatura final que alcance. Al igual que el cobre, no sé la temperatura final. No sé cuál es la temperatura de equilibrio que van a alcanzar. Entonces, pues ahí está este CP, ¿no? Nuevamente yo enfrío hasta 25 el argón para conocer este calor, este H3'. Entonces, hice ese cálculo hasta 25 para que este cálculo me permitiera conocer cuánto calor remanente le queda al argón cuando termine el proceso. Em, Además de que, pues, como ya sabía el valor de este calor, pues simple, porque es el mismo calor que sale del otro, solo con signo negativo, pues realmente es fácil, ¿no? Calcularlo. Me da más información y no me quita mucho tiempo. ¿Dudas? Ok. Y ya pues únicamente considero las pérdidas de calor. Entonces aquí las pérdidas de calor me las dieron como un porcentaje. Ujú. Me dijeron que en el intercambiador las pérdidas son de 26,425. Como mi única entrada de calor es justamente el argón, ujú, el argón que entra caliente,
es decir, este H1, pues las pérdidas de calor van a estar asociadas a ese H1. Entonces simplemente pues es el 26.425% de H1. Pues calculo a qué calor corresponde. Y pues ya conociendo todos mis calores, pues puedo hacer el balance. Entonces va a ser H1, que es el calor de enfriar el argón, va a ser H2, que es el calor de calentar el cobre, va a ser H3, que es el calor de calentar el cobre, y va a ser las pérdidas de calor, que son un porcentaje de este H1, que es mi única entrada. Entonces sumo todo. Aquí hay dos expresiones, H2 y H3, que no conozco la temperatura a la que van a terminar, que va a ser la temperatura de equilibrio. Entonces me va a quedar al final una expresión cuadrática. Va a tener dos resultados. Tenemos que elegir el que tenga coherencia en la física del problema. En este caso, pues va a ser el que nos dice que terminan a 350 grados centígrados. ¿Ok? Que eh, está bien porque la temperatura de equilibrio no puede ser mayor a 700 ni menor a 25, ¿no? Tiene que estar entre las dos temperaturas de los materiales que estamos poniendo en contacto. Pues por ahí es el criterio para elegirla. ¿Tienen alguna duda de esta parte? Solución del Yo sí, balance. profe. Ajá, a ver. Ya al final para completar el balance, digamos que solo se hace la suma de todos los calores igualadas a cero. Así es. Simplemente sumamos todos los calores y los igualamos a cero. Recuerden que cada calor pues sería una entrada o una salida. En este caso tengo una entrada de calor, que es el calor que tiene el argón. Entonces estamos metiendo argón caliente, argón a 700 grados centígrados. Como tiene una temperatura por arriba de la temperatura ambiente, ese es calor que yo estoy metiendo. Es calor con el cual yo dispongo. El cálculo lo hago calculando cuánto calor pierde el argón. Ajá, de 700 para llegar a 25. Pero en la práctica, en el proceso, yo estoy metiendo un gas caliente. Entonces yo estoy ganando calor. Luego tengo el H2, que son las pérdidas por calentar el cobre. Entonces yo estoy metiendo lingotes de cobre frío. Ese cobre va a salir caliente. Entonces si yo como proceso estoy invirtiendo calor en calentar ese cobre, yo lo estoy perdiendo, ¿no? Luego está H3, que es el calor de calentar el argón desde 25 hasta la temperatura de equilibrio. Ahí lo que yo estoy haciendo es perdiendo calor porque ese argón no terminó a 25. O sea, yo metí argón caliente, se lo transfería al cobre, pero el argón salió caliente todavía, salió por arriba de temperatura ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía lleva una cierta cantidad de calor. Por eso enfría hasta 25, porque yo quiero saber cuánto vale este calor que todavía tiene el argón. A ver si puedo mejorar mi proceso de alguna forma para aprovechar todavía esa temperatura. En este caso, pues no, pero a lo mejor con alguna idea, pues puedo aprovechar ese calor, ¿no? Y tengo pérdidas de calor, que es simplemente lo que se va a disipar a la atmósfera, ¿no? Entonces, de salida, 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 entrada. Entonces, entradas menos salidas igual a cero. Es lo que estoy haciendo aquí. ¿Sale? Sí, profe, muchas gracias. Vean que aquí las salidas tienen su signo asociado a la cantidad, porque en el calor sí hay flujos negativos. Cuando estábamos hablando del balance de materia, los flujos no pueden ser negativos, no podemos tener un flujo negativo porque eso implicaría que en lugar de estar entrando está saliendo o en lugar de estar saliendo está entrando. Ahí teníamos que nosotros ponerle el signo negativo a cada flujo, si era de entrada o negativo si era de salida. Aquí el calor sí puede ser negativo. Entonces, dependiendo del signo, es que sea entrada o salida. O sea, es una forma distinta de aproximarlo, pero al final, pues, salidas siguen siendo negativas, entradas siguen siendo positivas. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe.
Ok. Entonces ya calculé mi temperatura de equilibrio. Entonces, al tener mi temperatura de equilibrio, que son 350 grados centígrados, pues para conocer H3 y H2', pues únicamente la sustituyo aquí en Kelvin. Acuérdense, estas expresiones son para temperatura en Kelvin. Pues sustituyo la temperatura en Kelvin y obtengo el valor de H2 y el valor de H3'. Y ya con eso pues puedo recapitular todos mis calores en esta tablita, ¿no? Donde tengo las entradas. La entrada es el calor que tiene el argón que yo metí al intercambiador que está caliente. Y salidas, pues tengo el cobre que sale caliente porque yo le di calor, entonces es calor que estoy perdiendo. Está el argón que continúa caliente, entonces está saliendo con una cierta cantidad de calor que a lo mejor puedo aprovechar. Y están las pérdidas de calor, ¿no? Pues vean aquí que el argón pues todavía tiene el 50% del calor asociado. ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente yo podría aprovechar todavía un poco más este calor. Ya sea que no puedo dejarlo más tiempo de residencia porque la temperatura de equilibrio es la temperatura de equilibrio, eso no va a cambiar, pero a lo mejor sí podría meter un poquito más de cobre para aprovechar un poco más el calor que tiene, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema de calentar un poco más de cobre? Pues que mi proceso está diseñado para que justamente yo esté gastando en promedio ese flujo másico de cobre, 27,23. Entonces, si yo caliento más cobre, pues a lo mejor voy a tener al final lingotes precalentados que no voy a aprovechar, ¿no? Que no voy a meter al horno de fusión, porque al final, pues mi distribuidor tiene una cierta capacidad de altura. Entonces, si yo meto más cobre, al final aquí a lo mejor alcanza un nivel mayor involucra un mayor flujo másico, un mayor flujo másico involucra que esto termine más caliente. Más caliente implica que sale oxidado, ¿no? Entonces, a lo mejor ese calor ya no lo puedo aprovechar en precalentar cobre, pero tal vez lo podría usar en alguna otra cosa, ¿no? Eso habría que pensarlo. Pero bueno, es parte de, ¿no? Es parte del análisis de proceso que podemos hacer. Entonces, no sé si tengan alguna duda. ¿No? Ok. Entonces, bueno, ahí ya tenemos ese calor. Luego, el inciso C era plantear un balance para el horno de fusión. En el horno de fusión, pues únicamente vamos a meter este cobre, que son los lingotes, ¿no? Entonces, este cobre precalentado yo lo voy a meter y lo voy a fundir para alimentar mi distribuidor. Ahora aquí es interesante que la fusión la llevo a cabo hasta 1300 grados centígrados, que era algo que decía acá, ¿no? En la entrada. Entra hasta 1500. Tengo que llevarlo. Porque en el trayecto de llevar mi cobre de lo que sería mi horno de fusión y luego vaciarlo aquí al distribuidor, pues pierdo 50 grados centígrados. Entonces, por eso siempre se trabaja con valores un poquito sobrados en la industria de la fundición, para que no tengamos problemas de que se nos solidifique el metal en el transporte y además porque la fluidez del metal está asociada directamente con su temperatura. Entre más caliente esté, es menos viscoso y es más fácil que fluya. Entonces, sobre todo ahorita en el distribuidor, pues no importa, ¿no? Porque es una forma relativamente sencilla, pero si quisiéramos trabajar una pieza compleja y estuviéramos vaciando en moldes, si no es suficientemente fluido el metal, va a pasar que no se va a llenar la pieza. Y si no se llena la pieza, pues eso es pérdida. Todas las piezas que no salgan bien son pérdida y tengo que volver a fundirlas y volver a llenar moldes, este, dependiendo si es molde permanente o molde de arena. Pues si son moldes de arena, tengo que destruirlos y volver a hacerlos, ¿no? Entonces ahí perdí tiempo. Si es molde permanente, cada colada pues desgasta un poquito el molde. Entonces, al final, un molde permanente también tiene una vida útil. A lo mejor, no sé, son 100,000 coladas.
Entonces yo cada colada que no esté haciendo correctamente, pues es una colada perdida de la vida útil de mi molde, ¿no? Eh, pero bueno, aquí como les decía, el distribuidor no es tan importante eh, que, que esté tan caliente. Ujú. Em, o que tenga suficiente fluidez. Aquí lo que nos interesa es que esté suficientemente caliente para que pase bien por el ducto. Y el hecho de que sea más fluido va a ayudar a que el argón haga más fácil el spray, ¿no? Aquí la fluidez tiene que ver con qué tan fácil genera un spray el gas. Porque si es más viscoso, es más difícil que se generen pelotitas. Ujú. Sino que a lo mejor pues hace como un chorrito, porque va a estar más, ¿cómo decirlo? Es más difícil romper un líquido viscoso que romper un líquido no viscoso, ¿no? Por ejemplo, piensen en miel y agua, ¿no? O sea, atomizar miel sería muy complicado, por eso necesitamos que esté relativamente líquido, que tenga una viscosidad similar a la que tuviera el agua, que genera fácilmente sprays. ¿Tus dudas de eso? Ninguna. Mm. Entonces ya tenemos que hacer ese balance, que es el balance del horno de fusión, ¿no? Entonces, en el horno de fusión únicamente pues vamos a trabajar con cobre. Aquí no tenemos argón, solo cobre. Y ese cobre pues lo tengo que llevar de la temperatura a la cual precalenté los lingotes, que son 350 grados centígrados, hasta 1300, ¿no? Entonces aquí sí tengo calor latente, ¿no? Porque sí estoy cambiando el estado de agregación del cobre. Es cobre sólido y va a terminar líquido. Entonces eso lo tienen que considerar, que va a haber un cambio de fase. Entonces lo primero que voy a hacer pues es enfriar el cobre a temperatura ambiente. eh, y este cálculo lo hago para conocer cuánto calor trae el cobre. ¿Ok? Cuánto calor ya tengo disponible antes de iniciar la fusión. ¿Sí? Luego caliento el cobre hasta 1300. Y aquí lo que me va a dar el calor son resistencias eléctricas. Entonces, ese calor lo voy a considerar como H3. Entonces, para hacer este proceso, este calor de entrada no es suficiente para volver a fundir. Pues tengo que considerar ese calor de las resistencias. Y pues las pérdidas también, ¿no? Las pérdidas de calor. Entonces, aquí eran 3000 kilojoules por hora que venían en el escrito. Y lo que me interesa justamente en esta parte es cuánto calor yo requiero producir en el horno de resistencia para fundir el cobre. Entonces, más que nada para controlar la potencia del horno. Entonces, primero enfriamos el cobre. Nuevamente, vean que esta salida, esto de enfriar el cobre de 350 hasta 298, es el inverso del que teníamos aquí arriba en el intercambiador, que era calentar el cobre de 25 a 350. Aquí no sabíamos que eran 350 centígrados, pero ya ahora lo sabemos, ¿no? Después de resolver el balance. Entonces aquí estamos calentando de 25 a 350. Aquí estamos enfriando de 350 a 25. ¿Eso qué quiere decir? Que lo único que estamos haciendo es invertir el límite de integración. Entonces, en lugar de 25 a 350, ahora es de 350 a 25. Entonces, esto va a ser lo mismo, pero con el signo contrario. Entonces, ya no tengo que hacer el cálculo, simplemente pues H1 prima va a ser igual al negativo de H2'. Entonces, el mismo, pero con signo contrario. Que justamente es el calor que tenía aquí. Nada más le cambié, le puse un positivo. El calor que sale del precalentador es el calor que entra al horno de fusión. ¿Ok? ¿Dudas de esa parte? Ok. Entonces ya tenemos eso, el precalentamiento. Luego hay que calentar el cobre.
Y aquí otra vez tenemos que, originalmente, al principio, yo había calculado un calor que era, el de solidificar el cobre, ¿no? Y en este caso yo partía de 1250 y llegaba hasta 25. Ahora, yo quiero fundir ese cobre desde 25 hasta 1300. Son 50 grados centígrados extras. Ujú. Pero en términos generales es el mismo calor con signo, negativo. Lo único que voy a hacer es que a ese calor que tenía originalmente, que era de 1250 hasta 25, pues le cambio el signo. Eso me daría el calor de 25 hasta 1250 y le voy a sumar los 50 extras, ¿sí? Que sería llevar el cobre de 1250 hasta 1300. Entonces simplemente a completo esa diferencia en temperatura, ¿no? Em, y pues de esa manera me ahorro bastante tiempo de cálculo porque esta integral pues es un calor que es lineal, me va a dar un MCP delta T, ¿no? Que va a ser una expresión sencilla de evaluar y pues sumárselo a esto no me va a costar ningún trabajo. Pues de esa manera obtengo el calor de calentar el cobre. ¿Alguna duda de esa parte? No, profe. Ok. El calor de resistencias, pues no lo conozco y no lo puedo calcular. Ahí tendría que hacer una equivalencia entre la potencia eléctrica y la resistencia. Depende del calibre de la resistencia, depende del material que esté trabajando. Pero nos vamos a saltar todo eso, ¿no? Simplemente queremos saber cuánto calor tenemos que darle al nodo. Y pérdidas de calor, pues únicamente, pues convierto esos 3000 kilojoules por hora a kilocalorías por hora. De manera que obtengo mi balance. Entonces aquí tengo dos entradas de calor, H1 y H3. H1 es el calor que tiene, ¿de cuáles dónde les repito? ¿Qué les interesa? ¿Desde qué parte? ¿Desde esta del cobre? Ok, la del cobre. A ver. Pues nosotros originalmente teníamos esto, ¿no? Que íbamos a calcular el enfriamiento desde 1200 hasta 25, ¿no? Déjenme, veo si puedo, ya sé, voy a copiar y borro todo esto. Entonces, a ver, yo originalmente calculé este calor, ¿no? De 1250 hasta 25. Entonces dije, a ver, bueno, ¿cuánto calor pierde el cobre cuando yo solidifico? Entonces hice este cálculo. Ahora bien, yo en mi nuevo cálculo necesito llegar hasta 1300. Entonces me faltaría un pedacito más. Ok, originalmente lo que ya calculé es esta parte naranja. Entonces ahora me falta el de 1250 a 1300. Me falta este pedacito. Lo voy a poner morado, por ejemplo. O verde. Verde, por ejemplo. Con más grueso.
Ok, entonces me falta este pedacito nada más. Entonces ya no quiero enfriarlo hasta 1200, desde 1250 hasta 25. Ahora quiero tener el cálculo desde 1200. De hecho, lo voy a quitar. Ajá. Yo lo quiero hasta 25, entonces voy a alargarlo a como lo tenía. O sea, yo hice este cálculo. Llevé de 1250 hasta 25 grados centígrados, que es el cálculo original que realicé. Entonces a mí me faltaría para llegar a 1300 ese pedacito verde. Entonces si yo quiero llevar de 25 a 1300, lo único que tengo que hacer pues es al final agregarle este pedacito verde. Y ese pedacito verde es esta integral de aquí. ¿Ok? Y únicamente pues tengo que intercambiar el signo porque ahora en lugar de estar enfriando estoy calentando. Pero me ahorro todo el cálculo de 1250 a 25, que es el H1. Solo le estoy sumando el pedacito verde. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Todo en orden? ¿Queda más claro? ¿Alguna duda? Ok, entonces lo que hicimos fue eso. Este, como no quiero volver a repetir todas estas integrales, estamos aquí. Yo no quiero volver a calcular esta, no quiero volver a meter esto, no quiero hacer esto otra vez. Entonces lo que voy a hacer, es invertir el signo y entonces esto sería igual a la integral desde 25 hasta 1250. Y una vez llegado a 1250, pues me faltaría llevarlo hasta 1300. Entonces únicamente pues tengo que calcular ese calor adicional, ese pedacito, que sería esta integral del calor sensible desde 1250 hasta 1300. ¿Sí? Em, y pues ya eso me da un valor un poquito mayor. Pues tengo un poquito más pierdo un poquito más de calor que el que tenía originalmente yo en el horno, pero pues es por eso, por ese sobrecalentamiento. Entonces les decía el calor de las resistencias, pues no lo conozco, simplemente pues lo dejamos así como H3 prima y las pérdidas de calor pues hay que convertirlas. Y al final pues ya hago mi balance, sumo todos los calores. Aquí tengo dos entradas. H1 es el calor de precalentamiento del cobre. Entonces, como yo estoy metiendo cobre caliente, yo estoy metiendo un flujo de calor. H3 es el calor de las resistencias. Ese también va a ser una entrada de calor, es calor que yo necesito para realizar el proceso. H2, que es el calor de fusión del cobre, hasta 1300 grados centígrados, o sea, es calentar de 25 hasta 1300. Es una pérdida de calor, es el calor que yo estoy perdiendo. O sea, yo estoy usando todo el calor que estoy recibiendo para realizar este proceso. Y claro, las pérdidas de calor pues son negativas y eso tiene que ver con el aislamiento que tenga el horno con el medio ambiente, ¿no? Entonces al final pues hago mi balance. Aquí yo conozco todos los calores porque conozco todos los límites, conozco el flujo molar de cobre que estoy procesando. Únicamente no conozco cuánto calor necesito en las resistencias. Entonces al final pues simplemente despejo ¿no? Para obtenerlo. Pues yo necesitaría producir esta cantidad de calor con mi horno de resistencias para realizar el proceso. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No hay dudas, ok. Bueno, entonces hice ese cálculo. Entonces, como les decía aquí, recapitulando todos mis calores, de entrada tengo dos, que es el calor que traen los lingotes y el calor de las resistencias. Y de salida también tengo dos, el calor del cobre fundido y las pérdidas de calor.
Entonces vean que el total pues es igual, no voy a tener un desbalance. Y bueno, aquí puedo sacar los porcentajes, ¿no? Entonces 85% del calor que yo requiero viene de las resistencias, o sea, solo 15% viene de, el precalentamiento que tuvimos en el intercambiador de calor, pero pues es calor que nadie me regala, ¿verdad? Es importante tenerlo, ¿no? Aprovechar ese calor que tiene el argón. Luego, aquí el calentar el cobre, pues es el mayor aporte, por lo tanto está bien, ¿no? No tenemos muchas pérdidas de calor en nuestro horno de resistencia. Entonces, ¿dudas de esta parte? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. ¿No? Entonces, bueno, aquí nos preguntaban en el inciso D un bosquejo completo del sistema. Entonces, bueno, tenemos el reactor para producir cobre, el cual alimentamos con este flujo volumínico de argón a 25 grados centígrados y le metemos cobre fundido a 1250 grados centígrados. Ese cobre va a salir entre 100 y 150 grados centígrados. Este es el flujo másico promedio. Pues acuérdense que el flujo másico que entra al reactor pues varía un poquito, ¿no? Pero bueno, sacamos ese flujo a esa temperatura y el argón que abandona el reactor pues tiene más volumen porque sale caliente, pero el flujo molar es el mismo, ¿no? Entonces sale a 700. Ese argón yo voy a aprovechar el calor que tiene para meterlo al horno de precalentamiento. Entonces en el horno de precalentamiento también voy a meter lingotes de cobre con el flujo másico promedio a 25 grados centígrados. El argón sale a 350 grados centígrados y ya simplemente pues lo recirculo a un tanque y ahí lo almaceno. Ya ese calor ya no lo estoy aprovechando. Y el cobre sale a 350, entonces el cobre tiene cierta cantidad de calor, específicamente era el 15% más o menos, ¿no? Del calor que requerimos para fundirlo hasta 1300. Y ese cobre fundido pues alimenta el reactor y seguimos, ¿no? Es un proceso que tiene tres etapas que se interconectan, ¿ok? Entonces, de aquí alguna duda del inciso D, que es simplemente pues un esquema que nos va a ayudar a conocer el proceso. No, profe, hasta es un poco más claro. ¿Ok? Entonces ya hicimos todos nuestros cálculos, ya tenemos. Y como estuvimos haciendo nuestras tablitas de diagrama de Sankey, pues trazarlo ya es muy sencillo, ¿no? Pues tenemos tres reactores, que sería el reactor donde producimos el polvo, el horno de precalentamiento y el horno de fusión. Pues aquí del reactor donde producimos el cobre, nuestra única entrada energética es el cobre. Ujú. El cobre que entra a 1250 grados centígrados. ¿Qué sale de ese reactor? Sale el argón, sale cobre que tiene una ligera temperatura entre 100 y 150 grados centígrados. Ajá, entonces hay un flujo de cobre que todavía tiene algo de calor, un 5%, es muy poquito. Y tenemos pérdida de calor de casi el 25%, ¿no? Este se puede aislar mejor y pues obtendríamos resultados un poquito mejores, ¿no? Bueno, ese argón que yo saqué va a ser el 100% del calor que va a alimentar a mi horno de precalentamiento, que es el intercambiador de calor. Entonces ahí el argón se lleva un 50% de ese calor, ¿no? Pues todavía tiene bastante calor que, como les digo, pues podríamos aprovechar en algo, pero si yo incrementar el flujo másico de cobre, afectaría todo el proceso. Pues ahí tengo que hacer tengo que pensarlo bien, ¿no? Antes de intentar aprovechar más este calor. Pero sí estoy aprovechando algo, ¿no? Estoy aprovechando una cierta cantidad del calor del horno de precalentamiento para calentar el cobre. Parte del calor se pierde, un 26%, pero el cobre que abandona ese horno de precalentamiento, pues va a entrar o va a ser el calor de entrada hacia el horno de fusión, que es un 15%. A lo mejor no les parece mucho comparado con todo el calor que yo requiero del horno, pero pues sí va a acelerar el proceso de fusión, me está ahorrando una cierta consumo eléctrico y como saben, pues el consumo eléctrico se cobra escalonado, entonces seguramente me ahorre algo de dinero tener
esta recuperación de energía que me da el horno de precalentamiento. Entonces, del horno de fusión, pues va a tener sus pérdidas de calor, está bien aislado, nada más tiene un 12% de pérdidas de calor, y el resto, pues va a ser el calentamiento del cobre, ¿no? Pues vean que aquí puse una pequeña salida, que van a ser esos 50 grados centígrados que se pierden del transporte desde el horno de fusión a lo que sería el reactor. Y entonces este sería mi diagrama de Sankey. Pues aquí la única entrada de calor al proceso como tal es la que yo le doy a las resistencias. Vean que todo lo demás lo estoy recirculando, todas las corrientes azules se recirculan. Tengo salidas en forma de pérdidas de calor y las únicas salidas en materiales sería el cobre que sale del reactor, que tiene un poquito de calor, y el argón que yo pues almaceno porque no lo voy a desperdiciar, pero que tiene también un poquito de calor, ¿no? Entonces, realmente, pues todo el proceso funciona recirculando calor, ¿no? Yo uso este calor para fundir el cobre, ese cobre viene caliente, calienta el argón caliente precalienta los lingotes precalentados entran al horno de fusión, entonces el calor realmente, pues no lo estoy desperdiciando. Simplemente, lo que tendría que ver es, o sea, aquí lo más, lo que da la mayor impresión de que se puede mejorar es el calentar el argón y a lo mejor el aislamiento del reactor y del horno de precalentamiento, que son 25%, ¿no? Pero pues eso es justamente para lo que nos sirve el diagrama de Sankey, para visualizar cómo se comporta el proceso. ¿Ok? ¿Pues alguna duda? ¿Queda todo claro? Ya pueden hacer el problema solitos. Yo tengo una duda, profe. Ujú. En problemas similares, el procedimiento es igual al de extenso, más o menos. Sí, cuando tienes un problema con estas características, pues sí, el procedimiento es relativamente largo, no podrías como recortarlo, ¿no? O sea, si la duda es con respecto al examen, si les voy a poner un problema así, pues no. O sea, van a ser más cortitos, ¿no? Pero pues sí es importante que sepan trabajar un problema que tenga recirculaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué aprendimos de este problema? Pues primero vimos calor latente y calor sensible, un poquito, volvimos a recordar, ¿no? Vimos cómo trabajar cuando tenemos un intercambio de calor para alcanzar temperaturas de equilibrio. Vimos cómo calcular un calor proveniente de resistencias, ¿no? Cómo trazar un diagrama de Sankey con recirculaciones. Entonces es un problema pues bastante ilustrativo, ¿no? No sé si tengan alguna otra duda. Entonces, de la tarea, el problema, bueno, la tarea 2 de la unidad, pues es un problema similar, ¿no? No viene todo, pero sí viene la primera parte, ¿no? Que sería la solidificación del cobre. Pues no sé, algún comentario, alguna duda, algo más que no haya quedado tan claro. Yo quería preguntarle, profe, con respecto al siguiente cartel, va a ser sobre, podemos hacerlo sobre un ejercicio así. Sí podrían, sí, si quieren, retomar un ejercicio y hacerlo completo, sí, también es una opción válida. Y más o menos, ¿para cuándo sería? Si es para este fin, ¿no? No, va a ser para pasando el examen. El examen originalmente estaba programado para el 13, pero como el 12 tienen el departamental, pues mejor, ¿no? Entonces vamos a hacerlo el 20, yo creo. El 20, déjenme pienso. 20. Sí, yo creo que sí, lo hacemos el 20, en su segundo examen parcial. Sí, sí, el 20. Para que no se les encime con el departamental. Entonces el cartel, pues entréguenmelo el 27 para que no se les junte. ¿Ok? Algo más, porque además ahorita nada más hemos visto dos balances, el quemador y este.
Nos falta por lo menos ver otro y después pues les dejo un ejercicio y que lo vayan trabajando. Ustedes, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna otra duda. Todo en orden, todo claro. Si no hay dudas, tómense 15 minutos y regresamos para empezar a ver el otro problema. ¿Sale? Otro ejemplo. Gracias, profe. ¿Vale? Voy a parar la grabación, me acuerdan de volver a ponerla.